Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a vuestro canal de nuevo, bienvenidos a Hablemos Sport. Hoy sé que muchos lo estabais esperando, muchos queréis saber qué opino de este tema y muchos queréis saber cómo va el tema. Hoy vamos a hablar de Kevin Durant, hoy vamos a hablar de KD, de una situación excepcional que está bloqueando ahora mismo todo el mercado de fichajes de NBA. Muchos equipos están pendientes de qué va a pasar con KD este verano, y ya os digo, es una situación que requiere semanas. De hecho, por eso me esperé tanto para hablar del tema, porque quería ver cómo se iba a ir desarrollando el mercado. Y la verdad es que, aparte del trade enorme de Rudy Gobert, del que ya hemos hablado la semana pasada, no hubo grandes movimientos. También se entiende más que nada porque muchos equipos y muchos expedientes dependen de lo que se haga con KD. El caso de Donovan Mitchell en Utah, el caso de Gary Trent Jr., por ejemplo, en Toronto, y otros, entre otros. El caso de Tyler Herro en Miami. Phoenix vemos que, veremos ahora que sí que ha hecho ya alguna cosita. El caso John Collins en Atlanta también, los Lakers y a ver qué pasa con Westbrook, con Kyrie Irving. Muchos casos, muchas franquicias están pendientes de ver primero qué va a pasar con KD para tomar decisiones y mover ficha. Vamos a hablar un poco de todo esto. Vamos a intentar explicar qué pasa exactamente con KD y, sobre todo, qué es lo que se puede hacer, porque ya veréis que el caso no es tan fácil. Enseguida empezamos después de la intro, como siempre. It's magnificent tennis. Cutting in, and what a goal by Connor McDavid. Oh my goodness. The 20, the 10. Touchdown. 96 yards to win the game. Stunning forehand. Bang! Bang! Oh, what a shot from Connor. This is caught. Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable! ¡Andrés! El dios del fútbol acaba de bajar a Stamford Bridge. They are still Bayern. They are still champions. Os voy a decir la verdad, de normal pues tomo muchas notas y tal para hacer los podcasts y eso, para que no se me olvide nada. Este podcast lo hago totalmente en freestyle, o sea, no he cogido notas, os hablo, casi todo lo que os voy a contar es de memoria y de lo que sé y tal. Así que si me equivoco en algo o lo que sea, pues nada, me lo decís por ahí. En fin, empezamos a ver, viendo un poco, pues poniendo un poco la situación en contexto. A ver, justo antes de la Free Agency, este verano, finales de junio, principios de julio, estaba pendiente para los Brooklyn Nets el caso Kyrie Irving, porque tenía una player option, no se sabía exactamente qué iba a hacer, si los Nets querían que Kyrie siguiera o no, si le iban a proponer un nuevo contrato o no. No ha sido el caso. Entonces, muchos rumores sobre el tema y tal, y sabemos que Kyrie, del que hablaremos ahora mismo en un segundo, no ha sido lo bastante comprometido con la franquicia como se esperaba de él. Pero en fin, y entonces, y cuando todo el mundo estaba pendiente más bien del caso Kyrie, salta la noticia de, creo que la sacó Wojnarowski, si no me equivoco, de ESPN, o Sam Sarania. De todas formas, son los dos insiders que sacan todo ese tipo de noticias. Y dijo que Kevin Durant había pedido ser traspasado, había pedido un trade, y eso ya ha incendiado todo el mercado. Y al mismo tiempo pues lo ha bloqueado, porque muchos equipos querían hacer movimientos, pero claro, teniendo a KD disponible para un posible fichaje, pues obviamente pues te hace replantearte las cosas.
La cuestión es que no es tan sencillo, porque vale, es un jugador que pide su marcha, digamos, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tiene 4 años de contrato garantizados, con lo cual no es que haya una player option de por medio, una team option de por medio, no. Y obviamente el contrato de KD no es un contrato barato, precisamente. Estamos hablando de 44 millones esta temporada, luego 46, 50 y 53 hasta el 2026. Con lo cual un contrato a largo plazo y caro para cualquier franquicia. Entonces, claro, ¿dónde colocas los 50 kilos, digamos, de contrato de KD? No todas las franquicias tienen o pueden tener ese margen salarial para hacer ese movimiento. Y a partir de ahí, pues empezaron a sucederse los rumores. Según la información que salió, pues KD habría pedido irse o a Miami o a Phoenix. Con perdón, no me jodas, pero claro, yo también quiero ir al Barça o al Madrid, o al City o al Liverpool, no, a ver, claro, precisamente pide ir al campeón de la conferencia este, o sea, al número 1, al seed número 1 de la conferencia este, o al seed número 1 en la conferencia oeste, claro. Así, claro, así es que, a ver, no por nada, pero es que ya hizo lo mismo hace unos años y de eso también hablaremos, porque es que la historia se repite. La historia se repite tanto para Brooklyn como para los Warriors, y ahora veremos el porqué. Como para KD, perdón, y ahora veremos el porqué, porque en su día, en el 2016, efectivamente, KD pidió lo mismo, que estaba en Oklahoma, y pidió irse a los Warriors, que en su día ya eran campeones y tenían el seed número 1 en su conferencia, estaban dominando la NBA de forma global, y pidió irse ahí para ganar su anillo, cosa que hizo, y me parece muy bien. Luego, pues claro, el jugador quería hacer su propio, o sea, hacer su propio equipo, digamos, porque incluso en los Warriors, aunque haya sido MVP en las finales y tal, no dejaba de ser el equipo de Stephen Curry. Pero bueno, ese ya es otro debate. La cuestión es que, claro, empecemos mirando primero y ahora llegaremos a al porqué de esa situación. Primero vamos a ver qué equipos podrían acoger a KD, y veremos que en verdad hay muy pocos. ¿Por qué? Y ahí es donde está la complejidad de la situación. Vale, KD quiere salir de Brooklyn, vale, pero es que quiere ir a un equipo competitivo, es decir, a un equipo que pelee por el título. El problema es que los equipos que pelean por el título tienen las plantillas más que completas y la situación salarial ya al límite. Entonces, ¿dónde puñetas metes el contrato de KD en las finanzas? Vamos a ver. Equipos que salen del que se ha hablado. Phoenix podría, ahora ya veremos que no, pero implicaba mover varios jugadores. Se habló de Michael Bridges, se habló de Jay Crowder, incluso de Andre Ayton. Es decir, hace falta 2-3 jugadores para hacer hueco a KD. Lo mismo pasa en Miami. Haría falta mover a Tyler Hero, posiblemente a Kyle Lowry o incluso a Bam Adebayo, del que se habló, además de otros jugadores de rotación. Y el tercer equipo del que se ha hablado, más o menos, así que sí que parece una opción seria, es Toronto. Pero es que volvemos a lo mismo. Para que Toronto pueda acoger a KD, necesitaría mover a Gary Trent, sin duda, a Gary Trent Jr., necesitaría mover o a Pascal Siakam o a Scottie Barnes, que acaba de ser el rookie del año. Entonces, ¿hasta qué punto Toronto quiere desprenderse de él? La situación es complicada, y además de eso, Brooklyn pide picks de draft, es decir, pide garantizar de cierto modo su futuro. Se entiende, obviamente, y sobre todo viendo que Rudy Gobert, en su fichaje por Minnesota,
Minnesota tuvo que dar 4 picks de draft, 4 primeras rondas. Si se dan 4 primeras rondas para Rudy Gobert, ¿cuánto se darían o cuánto valdría KD? Y ahí es donde la historia se complica. ¿Por qué? Porque los general managers de la NBA en general desde hace unos años, y sobre todo con el último fichaje precisamente de Brooklyn por Harden, han aprendido la lección. Y es que los equipos, o sea, los general managers en este caso, no quieren hipotecar su futuro. No quieren dar 4 o 5 picks para conseguir un jugador, cosa que le pasó a Brooklyn en el fichaje de James Harden. Y ahora mismo Brooklyn no elige en el draft hasta 2030 o 2029. O sea, es que no tiene picks de primera ronda hasta dentro de 6 o 5, 6, 7 años. Entonces, claro, ¿cómo vas a poder seguir manteniendo un equipo y construyendo un futuro? Porque al final la NBA no dejan de ser ciclos relativamente cortos, de 2, 3, 4 años. Entonces, los general managers han aprendido de que no había que hacer eso. No había que hipotecar el futuro dando picks de draft a lo loco. Y entonces no quieren volver a hacer ese mismo error. Entonces, claro, Brooklyn no consigue tener los picks que quiere. Los equipos no se lo quieren dar. Y los packs que pueden ofrecer algunos equipos en cambio de KD quedan un poco cortitos, porque si no hay picks de draft y al final te proponen un jugador, por muy bueno que sea, pues quizás no compensa la marcha de KD. He de admitir que los Nets piden un poco la luna, la verdad. Por un lado no se quieren precipitar aceptando lo que sea, también porque a su vez, en este caso Sean Marks, el general manager de Brooklyn, también ha aprendido después de 2 derrotas o 3 derrotas entre comillas, ¿vale? Pero es verdad, sale perdiendo en el trade de Harden en el mes de febrero, porque precisamente cede un poco a la presión del jugador, a la presión del público, a la presión de Daryl Morey, el general manager de Filadelfia, que según salen las noticias, pues estaba ahí pendiente al teléfono diciéndole se tiene que cerrar el fichaje ya, y al final ha cedido, perdiendo en el trade y dejando algún pick los pocos picks de draft que le quedaba. Además, también perdió en la pelea, digamos, o en el enfrentamiento con Kyrie Irving, y ahora es cuando llego al tema Kyrie Irving, porque sinceramente yo considero que es el culpable de todo el fracaso de ese proyecto. A ver, hay muchos factores, no me malinterpretéis, y no es que le tenga manía a Kyrie, pero sinceramente considero que es uno de los grandes culpables de esa debacle. ¿Por qué? No vayáis al tema de no, es que tiene derecho a vacunarse o no vacunarse. Ese no es un problema. Yo respeto la decisión, me parece muy bien, pero ya sabéis. El pero es que en este caso, a ver, es un jugador que hay que entender el contexto, y de hecho os invito a leer un artículo que hemos publicado hace ya un tiempo para que veáis que esto no es de ahora. No es porque hayan perdido este año ni nada de eso. Es porque es una opinión de verdad personal. Lo he publicado, creo recordar que en el mes de enero, o quizás incluso antes, en el mes de diciembre, sobre la situación de los Nets, y diciendo que eso no me parecía bien y que no iba a salir bien, y al final así fue. ¿Y por qué el culpable es Kyrie? Porque a ver, cuando KD sale de los Warriors, la primera intención era ir a Nueva York, a los Knicks, pero Kyrie pues se entromete un poco y le dice no, vamos a Brooklyn y ahí seguro que montamos un equipo y ganamos el anillo y bla 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 y bla bla. Kyrie, que ya de por sí, os recuerdo, es el único jugador de la historia de los Boston Celtics con el que la cosa acabó mal. Los Celtics, que son una franquicia seria en el que en general las cosas siempre las hacen bien y siempre acaban bien, incluso las épocas más malas de los Celtics, las cosas con los jugadores acababan bien. En fin, volvemos al tema que hay, Kyrie.
Entonces, Kyrie monta ese equipo con KD ahí, incluso llegan a Brooklyn, piden a Harden, Brooklyn hipoteca su futuro para conseguir a Harden, montan el trío, van a playoff, Kyrie se lesiona, Harden juega medio lesionado, KD se sale, pero pierden el primer año contra Milwaukee. Por un dedo, sinceramente, pero pierden. Y los que seguís un poco el básquet entenderéis a qué me refiero. Ahora, el segundo año, vale, el COVID, el tal, no sé qué, lo entiendo, la vacuna, se entiende, y Kyrie decide no vacunarse. Está en su derecho, obviamente, pero al no vacunarse se pierde los partidos de Brooklyn, ya que en el estado de Nueva York, el que no está vacunado no puede entrar en los estadios. Entonces, claro, y tampoco puede entrenar porque no puede pisar las instalaciones deportivas. Entonces toma esa decisión sabiendo que se va a perder gran parte de la temporada y esperando a que quizás pues cambien las cosas y tal y cual. Y al final así fue, perdió gran parte de la temporada, no vuelve hasta después del All-Star. Y al final, en un mes o un mes y medio que juega junto con KD, pues claro, es difícil construir algo serio en un mes, mes y medio. Sobre todo que durante la época que Kyrie no está y que hubo un momento que al principio no estaba directamente. Luego, como han ido cambiando las cosas, tenía la posibilidad de jugar los partidos fuera de casa, pero no los de casa. Entonces jugaba un partido de cada dos. Esa situación es la que en verdad cansó a James Harden, que vio que él estaba comprometido con el equipo, que KD estaba comprometidísimo con el equipo, los compañeros hacían lo que podían, y Kyrie jugaba un partido de cada dos, iba a un entrenamiento de cada dos, y en verdad pues le daba un poco igual. En ese sentido, él pues estaba esperando llegar a playoff. Esa situación pues llevó a que Harden en febrero pida su traspaso y el equipo así pues ha ido explotando un poco la situación, la tensión era palpable y tal. Y además de su vuelta, pues claro, y yo no culpo a Kyrie por el vacunarse o no vacunarse, yo culpo a Kyrie por el compromiso, porque al fin y al cabo esto es una franquicia, es un equipo y tú te has comprometido. Y si tienes en la plantilla a 14 compañeros que se han tomado el riesgo, entre comillas, de vacunarse y de hacer las cosas, y tú eres la estrella de este equipo, una de las dos estrellas de este equipo, y el líder, supuestamente, de ese vestuario, pues, ¿qué ejemplo estás dando a tus compañeros? Sino que un ejemplo de un tío que le da igual el equipo, le da igual la ambición, le da igual las aspiraciones, y pues prefiere centrarse en sí mismo, y por eso considero que Kyrie es el culpable de ese fracaso. Luego pues lo hemos visto en playoff, primera ronda, fracaso absoluto ante unos Celtics espectaculares, y a partir de ahí pues se ha encendido un poco esa mecha de a ver qué pasa con Kyrie, si se renueva, no se renueva. En fin, para volver al tema, donde pierde Sean Marks el duelo contra Kyrie es precisamente permitiéndole hacer eso. Yo sinceramente en su día lo dije, en el momento que el jugador no se quiere vacunar y se va a perder entrenamientos, gran parte de la temporada se va a perder partidos, luego vuelve y juega un partido de cada dos, pues yo en este momento prefiero quizás cortar al jugador o por lo menos decirle, vale hijo, tú esta temporada no juegas, punto, construimos sin ti, intentamos hacerlo sin ti, pero tú no estás comprometido y no pensamos darte una oportunidad. Yo lo habría hecho así. No ha sido el caso, al final acaba cediendo a los caprichos de Kyrie, que al final acaba volviendo, pero ya os digo, para jugar un mes. O sea, creo que ha jugado 20 partidos o quizás un poco menos. Creo que eran 19, no sé si eran 19 o 21 partidos de la temporada, de un total de 82. O sea, estamos hablando de una cuarta parte de la temporada. Para un supuesto líder me parece muy poco. Entonces, Sean Marks en este caso pierde ese duelo, cede ante la presión de Harden y al final ya ha perdido dos veces.
además de haber ya perdido, entre comillas, también el tema de el fichaje de Harden, donde hipoteca literalmente el futuro de su franquicia dando 30.000 picks. Es que ha cedido literalmente todos los futuros picks, todos los futuros, toda la futura draft de los Brooklyn Nets, la tiene Houston ahora mismo. Entonces, claro, todos los jugadores que veis que Houston está drafteando son picks de los Nets. ¿Por qué os cuento toda esta movida? Porque esto explica por qué el dueño, en este caso de los Nets, que es Joseph Tsai, y el general manager Sean Marks, han aprendido esas lecciones de, primero, que no hay que ceder al chantaje o a la presión de un jugador ni a la del público, y segundo, que no hay que hipotecar el futuro de la franquicia, y ahora lo que están intentando hacer es recuperar parte de esos picks para volver a tener cierto futuro más o menos. Otra lección, y a ello vamos, que han aprendido, y ahora ya me refiero tanto a los Nets como a los general managers de esas franquicias, y aquí sí que tenemos que volver a una historia que pasó hace una década precisamente con los Nets y los Celtics, y por eso estoy hablando tanto de los Celtics. Y no sé si os acordaréis, los que no, pues os lo cuento un poco, y por eso os comento, ya os digo, es que la historia se repite. Los Nets no me acuerdo el año, creo que fue en 2013, 2011, 12, 13 creo, o 12, 13. Es cuando pues Danny Ainge, el general manager en aquel entonces de los Celtics, decide pues romper todo el proyecto Celtic y reconstruir. Y acaba traspasando a Paul Pierce, Kevin Garnett y alguno más a los Nets. A cambio de un montón de rondas de draft, de primeras rondas de draft. Al final, pues los Nets, es verdad, tenían un buen equipo, y con la adición de Paul Pierce, con Garnett, con Brook López en aquel momento, pues acaban cuartos, pero pierden en primera ronda contra los Bulls. Y al final ese proyecto tampoco iba a funcionar en su día. Entonces, y es que pasó exactamente lo mismo. Fichan a jugadores, es verdad, Paul Pierce, Kevin Garnett, estamos hablando de superestrellas que habían ganado además un título con Boston. Y el proyecto fracasó el primer año. O sea, sí, hicieron una buena temporada regular, pero perdieron en primera ronda contra los Bulls. ¿Qué pasó por el otro lado? Es decir, en Boston, que esos picks que les dieron los Nets en aquellos trades de aquel verano son los picks que se convierten hoy en día en Jason Tatum, Jaylen Brown, Robert Williams, Marcus Smart. Con esos picks, los Celtics han construido un equipo más que competitivo, un equipo que ha llegado a 3 finales de conferencia y sobre todo a una final NBA. No han ganado, es verdad, pero el proyecto Celtics ha salido mucho mejor que la apuesta de los Nets, que de hecho tardaron desde el 2013 que se hizo esa movida, la temporada 13-14, vale, que llegaron a esa primera ronda y perdieron, pero es que volvieron a tardar 5-6 años en volver a reconstruir un equipo que llegó a playoff. Y en este caso fue con D'Angelo Russell, Jarrett Allen, Joe Harris y demás. Y ese proyecto lo acaba, es que es otro error, y por eso es que os digo, la historia se repite. Es que vuelven a romper ese equipo para fichar otra vez de nuevo a 2, o en este caso 3 estrellas. Y el proyecto estrellas otra vez y de nuevo se va a la mierda. Es que es la misma historia, lo único que son pues 8 o 9 años de diferencia, pero es que es la misma franquicia, la misma historia, una y otra vez. Y yo creo que esta vez ya han aprendido y saben lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es primero recuperar esos picks de draft, y aparte no hacer lo que hicieron en 2014 cuando la cosa no funciona y empezaron pues nada, se fue Brook López, se fue tal. Ahora lo que no quieren es tirar todo, es decir, quieren mantener cierto núcleo porque tienen a Seth Curry, tienen a Ben Simmons, y lo que quieren es o mantener cierto núcleo y a partir de ahí añadirle cositas y por lo menos intentar ser competitivo en el sentido de no ir a por el anillo, pero por lo menos seguir estando en playoffs.
o por lo menos usar ese núcleo para conseguir jugadores de más o menos esa magnitud, o por lo menos que les permitan seguir competitivos. Lo que no quieren es volver a caer en las últimas plazas de la conferencia y volver a pasar otra vez por un desierto de 6, 7, 8 años de reconstrucción y demás. ¿La lección está aprendida? Sí. Tarde también, es verdad. Pero bueno, por lo menos así está la situación ahora mismo. Espero que me haya explicado bastante bien para que me podáis entender un poco. Sobre todo lo que quiero que entendáis es la situación. ¿Por qué es tan complicada y qué situación y por qué Brooklyn pide tanto? Ahora sí que iremos a ver exactamente qué pasa con KD. O sea, dónde podría ir. ¿Qué novedades hay en esta última semana sobre el tema? Pero hacemos una pausa porque necesito beber agua y seguimos. Seguimos, ya os dije, hoy estoy en freestyle total. En fin, entonces, vamos a ver, ahora la situación por lo menos la entendemos. Brooklyn pide mucho a cambio de KD, se entiende. Las pocas franquicias pueden ofrecerle algo a cambio, también se entiende. La cuestión es, obviamente, yo creo, y eso parece por lo menos claro, que no va a ser un simple trade entre dos franquicias. Es muy complicado de montar. Creo que hará falta mínimo 3-4 equipos que entren en este movimiento, porque es difícil. Haría falta montar algo complicado para que Brooklyn quede satisfecho, para que el otro equipo pueda mover fichas. Hace falta que haya un equipo o dos de por medio para que absorben un poco algún contrato, alguna historia. La cuestión es, vamos a ver un poco caso por caso. El caso Phoenix ya está cerrado. Se habló mucho de Phoenix, era uno de los equipos más llamados a coger a KD este verano, pero la cosa se complica. ¿Por qué? Porque hace unos días Phoenix, bueno, os ahorro un poco la historia, quizás vaya a escribir algún artículo sobre ello o incluso podríamos hacer un podcast sobre el caso de Andre Ayton. Phoenix al final sí que ofrece el contrato max de Andre Ayton. Creo son 130 en 4 años. Igualando la oferta que había recibido el jugador de Indiana. ¿Dónde reside la complicación de ese o sea, en cuanto al caso KD? Pues simplemente que a partir de ahora Phoenix no puede trade de Andre Ayton, no puede mover a DeAndre Ayton esta temporada, o sea, hasta enero. Y aparte de eso, DeAndre Ayton puede vetar cualquier trade que no le guste, es decir, puede elegir qué trade, o sea, si acepta el trade que le ofrecen o no. Y en este caso lo más probable es que Ayton vaya a ponerse un poco quisquilloso, pero bueno, está en su derecho, de hecho. La cuestión es que, claro, eso complica que el hecho de que Phoenix pueda hacer hueco en sus finanzas para recibir a KD, sobre todo que tienen el contrato de Chris Paul y sobre todo también la extensión de contrato de Devin Booker, que acaba también de coger un contrato a 200 y pico millones en 5 años, con lo cual la puerta Phoenix, la puerta Arizona se cierra para KD. No creo que haya solución a corto plazo, por lo menos en ese sentido. ¿Qué nos queda? Nos queda Miami. Miami se habló de Tyler Hero, de Bam Adebayo, Kyle Lowry. La cuestión es que Miami, si mueve a Bam Adebayo, tiene un problema.
porque no tiene sustituto a Bam Adebayo y ahora mismo en el mercado tampoco lo puede haber. Existe la posibilidad de que el trade incluya también a Ben Simmons, sí. Pero ¿hasta qué punto Miami quiere a Ben Simmons en el equipo? Y además para sustituir a Bam Adebayo sería necesario, muy complicado. Hacer el movimiento sin tocar a Bam Adebayo implica sin duda meter a Kyle Lowry y Tyler Herro. Por un lado Brooklyn no quiere a Kyle Lowry, sí que estarían interesados en Tyler Herro, pero mucho más. Es decir, Tyler Herro, 2 jugadores más y por lo menos 4 o 5 picks. Cosa que Miami no está por ahora dispuesto a hacer. Y Pat Riley, el genio del presidente de operaciones de Miami, dudo mucho sinceramente que hipoteque el futuro de su franquicia para KD. Podría meter a Oladipo, Tyler Herro y tal, y ya os dije, si en su día no quisieron dar a Tyler Herro para fichar a James Harden, dudo que lo hagan ahora mismo, ya que Tyler Herro va a ser, o por lo menos está llamado a ser, una pieza importante en la construcción, o sea, en un futuro a corto, a medio y a largo plazo de Miami. Dudo mucho que Miami, de verdad, además, sobre todo en la cultura Heat, la cultura de Miami Heat históricamente hablando, es una cultura de equipo. Entonces lo hicieron en su día para Shaquille O'Neal, pero no tienen esa cultura, o sea, no es un equipo, no es una franquicia que suele fichar a estrellas. Tienen una cultura de equipo, y por eso Jimmy Butler, por ejemplo, y Bam Adebayo encajan tanto en esa franquicia, en ese equipo, porque tienen esa cultura. De romper todo esto, hipotecar su futuro para conseguir a KD, y además consiguiendo a KD, las finanzas, o sea, es que de una forma u otra estás por encima de la luxury tax, vas a tener que pagarla, y aparte es que hipotecas 4 años de las finanzas de tu franquicia, y sabes que es un contrato dificilísimo de mover si en caso de que la cosa no vaya bien. Es KD, lo entiendo, es KD, todo el mundo quiere tener a KD, pero hay un momento, hay que ser coherente y hay que ser lógico, y las cuentas pues son las que son, y es difícil seguir siendo competitivo y encajar un contrato de 50 millones al año. Es que es muy complicado conseguir esto. Veremos a ver. Miami parece que cada vez se va enfriando más el tema. Y aquí es donde sale los que al principio parecía que era bastante imposible, pero que cada vez la franquicia coge más fuerza, digamos, en esa lucha por KD, aunque esa lucha al final no está siendo la lucha que tendría que ser. Y son los Toronto Raptors. Los Raptors con Masai Ujiri, otro genio de las finanzas, sinceramente. Ya recordemos el trade que hizo en su día para Kawhi. La verdad es que el Toronto sí que tiene assets, o sea, tiene cosas que dar a cambio, pero no sé hasta qué punto están dispuestos a hacerlo, y en este caso el tiempo corre un poco a favor de Toronto, en el sentido de que hemos visto como los Suns se retiraban de esa carrera por KD. Miami, el tema se enfría y no parece que haya otro equipo interesado. Salieron unos rumores hablando de Boston, pero sinceramente ni de coña Boston va a romper el dúo Tatum-Brown después de lo que han hecho este año y tal y como están construyendo esa plantilla, ni de coña. Entonces te queda Toronto y nada más. De equipos que podrían ser competitivos estamos hablando, porque equipos con espacio salarial hay, pero KD no va a ir a Orlando, y Orlando, porque Orlando no va a ser competitivo. KD no va a ir a Indiana, por ejemplo, o ¿quién más hay por ahí con salary cap, con espacio salarial?
pocos, y los que hay no son competitivos, entonces no se puede. En fin, volvemos al tema Toronto. Toronto sí que me parece un equipo bastante posible, porque primero por lo que os digo, primero porque tienen un general manager que es un genio y que lleva un tiempo sin hacer movimientos así locos, así llamativos, entonces podría ser. Tienen Gary Trent Jr. que ofrecer en el pack, y se habla de Pascal Siakam o Scottie Barnes. Scottie Barnes, la gente de Toronto, los fans no lo quieren ver marchar, acaba de ser rookie del año, hay mucha expectativa en cuanto a él. Ahora, es verdad, a cambio tienes a KD. Es complicado, habría que ver. Claro, un jugador joven que seguramente tiene mucho futuro en Toronto, o un jugador como KD, único, que te pone directamente en lo más alto de la conferencia. Complicado. Pascal Siakam, a ver hasta qué punto también se quieren deshacer de Siakam o no. Y está otro tema, que es la cultura. Toronto también es un equipo que, aparte del trade de Kawhi, no es un equipo que suele ir a por estrellas, es un equipo que confía en construir, en desarrollar a los jóvenes y en llegar partiendo de ahí. Muchos jugadores, Fred VanVleet, Kyle Lowry, Chris Boucher, tenemos muchos ejemplos que en Toronto partieron de ahí, se construyeron ahí, y tienen un entrenador, Nick Nurse, que le gusta trabajar. OG Anunoby, por ejemplo, también ha mejorado espectacularmente estos años. ¿Se podría montar un trade? Sí. Ahora, otra cosa es que KD está interesado en ir a Toronto. Competitivo sí que sería. Ahora, de ahí a alcanzar el nivel en el que están, por ejemplo, que podrían estar Filadelfia este año, por ejemplo, o en el que están los Bucks, en el que está Boston, me parece complicadito. Miami incluso, me parece complicado. Y así poco a poco se nos acaban los equipos. Atlanta no hay salary cap, no hay espacio salarial, y además tienen un problema con John Collins, que veremos otro fichaje que está ahora mismo bloqueado. Otro expediente que está ahora mismo bloqueado, porque se habló de que Atlanta quería trade a John Collins, que tiene un contrato importante de 24 millones, 25, y además son 4 años al año. Y no sabemos qué va a pasar con él. ¿Por qué? Porque hasta que no haya movimiento en el caso KD, los equipos no saben cómo posicionarse, porque habrá que ver a dónde va. Y luego, pues nada, se nos van acabando los equipos. Hubo un rumor, a mi gusto, tonto, de que podría haber un intercambio Lakers-Nets entre LeBron y KD, pero un rumor absurdo. Y ya llegamos a los equipos que ya serían un poco las últimas opciones. Portland es una opción real, sí. Por muy loco que parezca, tenemos ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. A Damian Lillard, obvio. Tenemos a Damian Lillard, que sigue en Portland, un proyecto más o menos serio, pero muy más o menos serio, porque se ha fichado a Jeremy Grant este verano. Ahora con Lillard y Grant, no sé hasta qué punto es competitiva la franquicia de Portland. Los Blazers, si quieren, podrían posicionarse. Eso sí, habría que dar mucho a cambio, obviamente, pero podrían posicionarse en el trade de KD. Vuelve la misma pregunta que hice para Toronto. KD quiere ir a Portland. Portland no es un gran mercado, es una franquicia, pequeña relativamente hablando. Ahora, me gustaría ver, la verdad, ese dúo, esa pareja KD-Lillard en un mismo equipo. Y aparte, pues el problema quizás un poco de ese equipo es que si quieren a KD van a tener que dar Josh Hart seguramente, quizás Jusuf Nurkic, sin duda Anthony Simons, y pues para ser competitivo te quitarías muchísimas armas. Y Portland tampoco es que tenga muchos picks que yo recuerde así de memoria de draft. Entonces volvemos al bucle ese de que
para ser competitivo necesitas tener una plantilla más completa, con mucho jugador bueno y tal. Pero es que para conseguir a KD necesitas dar muchos jugadores de esos buenos. Y al final, pues claro, es como que consiguiendo a KD te quitas competitividad, pero tienes a KD que a su vez te hace competitivo. Es que es un bucle. Y Portland, yo creo que Portland debería hacerlo, porque con el equipo que tiene, es verdad que puede ir construyendo un futuro a medio plazo, pero competitivos ahora mismo, personalmente no creo que estén. Es que no creo, porque la conferencia oeste es muy difícil. Los Clippers llegan fuerte este año con la vuelta de Kawhi, de PG. Los Nuggets con la vuelta de Murray y de Otto Porter Jr. con Jokic, doble MVP, pisan muy fuerte esa conferencia, tienen unas aspiraciones muy serias, han añadido buenos jugadores y la verdad es que ese equipo da miedo. Los Warriors, obviamente, veremos qué pasa con Minnesota, que ahora ha hecho un upgrade importante. Colocarte ahora mismo en esa conferencia y pretender ser competitivo, pretender llegar a las finales es muy complicado, y Portland no creo que tenga la plantilla para hacerlo. Y ojo también a los Pelicans con la vuelta de Zion, con un equipo muy bien construido, más o menos, falta un poco de defensa y tal, pero bien construido, con dos joyas que han conseguido en José Alvarado y Herb Jones, por ejemplo. En fin, esa conferencia es complicada. Entonces el tema Portland, ¿estaría guapo? Sí. ¿Competitivo? Veremos, no creo. Y nos quedarían los Knicks, que sería lo más absurdo, lo más polémico, pero también, os digo la verdad, para mí sería lo mejor. O sea, la mejor opción en mi puñetero modo de ver sería que KD atraviese la ciudad, o sea, que se vaya de Brooklyn a Manhattan y que vaya a los Knicks. Los Knicks tendrían que dar muchísimo a cambio. Picks de draft tienen, jugadores jóvenes con talento tienen. Podrían incluir, por ejemplo, a Julius Randle y daría mucho, aunque perderían en competitividad, pero podrían hacerlo. Evan Fournier podría entrar. RJ Barrett no creo sinceramente que lo quieran meter en un trade así, pero tienen a Emmanuel Quickley, por ejemplo, joven con talento, con futuro. Podrían, para mí los Knicks no sería absurdo, y al final KD conseguiría lo que él quería al principio, que era ir a los Knicks, si no fuese por la intervención estúpida, y lo repito y con perdón, de Kyrie Irving. Es que ya os digo, yo Kyrie no es que le tenga manía, pero es que para mí es el culpable de ese fracaso, por la falta de compromiso, por la elección de ir a Brooklyn obviamente, y también un poco porque al final pues ha dejado tirado a KD en esas aspiraciones a ganar un anillo. Es que es así, y por mucho que, y de hecho lo vimos en la serie contra Boston. Boston defiende muy bien, es verdad, a KD, lo defiende bastante bien, con Tatum, con Brown, le mandan a Al Horford, le mandan a Grant Williams, hacen un trabajo espectacular sobre KD. El problema es que en este caso, cuando el jugador número uno está bien defendido, está bien defendido para ser KD, pero mete casi 30 puntos, o 30 puntos, o sea, no es KD, me refiero. Pero no te mete 50, que ahí está la cosa. Pero el trabajo de Boston fue bueno. Y ahí es donde ha faltado tener un segundo jugador, una segunda estrella que diga, vale, como hay dos defendiendo a KD, como hay un buen trabajo sobre KD, yo me encargo. Lo hizo Kyrie en el primer partido en el TD Garden, y a partir de ahí desapareció en los siguientes 3 partidos. Desapareció literalmente, lo pasó. Bueno, sí, salieron excusas y demás, pero bueno, ese es otro tema. Creo que tengo un podcast que hemos hablado del tema y un artículo también sobre el tema. Entonces, nada, para no volver otra vez de nuevo al tema Kyrie, porque es que es un tema que la verdad es que a mí me tiene personalmente quemado porque me parece absurdo. Pero mira, ya que hemos hablado de Kyrie, vamos a seguir con el tema, porque hay un rumor, y eso está relacionado directamente con nuestro caso de hoy, que es el de KD.
Se habla de la posibilidad de que Kyrie se vaya a los Lakers. Los rumores en las últimas 24 horas, incluso ayer por la tarde, por ejemplo, eran muy serios. Parece que puede haber un trueque con Westbrook. Absurdo, absurdo según mi punto de vista. Absurdo, o sea, es que no sé. A ver, para Kyrie obviamente estaría bien, porque al final se va con LeBron y todos sabemos que la única vez en toda su carrera en la que Kyrie ha funcionado y ha dado resultados ha sido teniendo a LeBron de jefe. Desde que se fue LeBron de Cleveland, en Cleveland ha sido un fracaso, en Boston ha sido otro fracaso y en Brooklyn otro fracaso. Entonces, quizás para él volver bajo el mando de LeBron sería una buena opción, sin duda. ¿Hasta qué punto LeBron lo quiere? No lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro, ya os digo. Entonces sí, sería una buena opción para él, sí. Para los Lakers, yo creo que no. Ahora mismo, de hecho, no sé a qué equipo le vendría bien un Kyrie Irving en esas condiciones, en esa situación, con ese contrato. No lo sé. Tiene un contrato de 40 y algo millones, creo que eran 49. Es una player option, sí, es solo un año, sí, pero ¿qué equipo quiere encajar a un Kyrie que ha demostrado que no podía ser un líder ni en Boston ni en Brooklyn? Ha demostrado poco compromiso y cobra 50 millones. ¿Qué equipo quiere eso? Sinceramente, ¿y qué te aporta Kyrie ahora mismo? Teniendo a Kyrie, ¿vas a ser competitivo? O sea, en el sentido de que vas a poder ir a por un anillo. Sinceramente lo dudo, es que no lo sé. El caso de Kyrie a mí me parece muy complicado. Sobre todo que es un jugador que, ya os digo, en los vestuarios no tiene ahora mismo buena fama. Y los general managers están intentando evitar tener a Kyrie en su equipo. Nada, eso era en cuanto a Kyrie en los Lakers. Se habla de que Westbrook entonces entraría en ese trade y vendría a Brooklyn. Cambiar a Kyrie por Westbrook. A ver, en el tema, por lo menos en el tema compromiso, sí. Westbrook es un jugador comprometido. Lo intenta. Otra cosa es que funcione. Volver a formar esa pareja Westbrook-KD no creo que pase, sinceramente. Podría, sí. Estaría gracioso, aportaría al equipo, no lo sé, porque hasta qué punto te interesa tener a Ben Simmons y a Westbrook en el mismo equipo. Al fin y al cabo, no sé yo, sí, podrías poner con Joe Harris, con Seth Curry, con Patty Mills, tiradores alrededor. Podría funcionar. Ahora, para que esto funcione junto con KD, que tiene mucho el balón, Westbrook necesita mucho el balón, Ben Simmons necesita el balón. Para que esto funcione haría falta un genio de entrenador, un entrenador moderno y tal. Y Steve Nash no es precisamente lo que podamos llamar un genio. Por lo menos hasta ahora, como entrenador digo, porque como jugador sí que lo era. Pero como entrenador hasta ahora no nos ha demostrado ser capaz de hacer los ajustes necesarios. Lo hemos visto totalmente outcoached contra Ime Udoka este año en playoff. No ha sabido mover ni una sola pieza, ni siquiera conseguir que su equipo tenga una oportunidad, que ni eso. Entonces lo veo complicado, sinceramente lo veo complicadísimo. Y nada, y así más o menos ya hemos dado la vuelta del tema, porque ya os digo, es que los equipos que puedan encajar el contrato de KD y seguir siendo competitivos, no los hay. Phoenix, ya hemos visto que ya es imposible. Miami, el tema se enfría. Toronto podría ser, y Portland también podría ser, pero no dejan de ser opciones de repliegue, digamos, o sea, segundas opciones, planes B, por decirlo así. Y no creo que KD considere que sean lo bastante competitivos como para dejar a Brooklyn. ¿Que tiene un ambiente mejor? Toronto sin duda. Portland veremos, pero Toronto sin duda. Mejor que Brooklyn en tema de ambiente, me refiero a ambiente dentro de la franquicia. Bueno, el público también, el público de Toronto es una locura. Veremos. Para mí la pista Toronto ahora mismo, con un gran golpe de Masai Ujiri, me parece la más seria.
No sé si tenéis alguna otra idea, siempre me lo podéis comentar. El caso Lakers con Westbrook, con Kyrie, veremos a ver qué pasa. Yo no soy partidario, de hecho tengo un artículo que he publicado en el mes de febrero, no sé si fue en febrero o en marzo, sobre los Lakers, sobre AD en este caso, que es Anthony Davis y tal. Y para mí la solución de los Lakers no pasa por adquirir, por ejemplo, a Kyrie Irving. Los Lakers no tienen picks de draft, están igual que Brooklyn, tienen un salary cap a tope con los contratos, obviamente, de Westbrook con su player option. Entonces cambiar una player option que es la de Westbrook por la player option de Kyrie, sí, en el juego Kyrie mejoraría a los Lakers, sin duda. De ahí a poder enfrentarse a los equipos que hemos nombrado antes, a los Nuggets, a Minnesota ahora, a los Warriors, a Phoenix incluso, me parece que no. Me parece sinceramente que no, y sobre todo teniendo en cuenta que Anthony Davis a veces está, a veces no está, no sabemos nunca. Y para mí la opción Lakers, o sea, lo que para mí, y es una opinión personal, los Lakers deberían estar pensando en trade a Anthony Davis. Opinión personal, sé que es una frase muy polémica y sé que muchos no estaréis de acuerdo, pero es mi opinión. Y nada, y a partir de ahora vamos a hacer una pequeña pausa y os voy a hablar o sea, vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a hacer una comparativa muy interesante. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Vale, me estoy pasando otra vez de tiempo, pero es que al final, ya os dije, como voy en freestyle en este podcast, estoy no improvisando, pero sí, más o menos sobre el tema, sobre la marcha, y entonces pues me voy a pasar un poco de tiempo, pero me quedan más o menos unos 7 minutos para cerrarlo, lo vamos a conseguir. La comparativa que os quiero traer os quiero hablar de los fichajes así gordos, importantes, donde hubo mucho movimiento de picks, y vamos a ver hasta qué punto sale rentable o no hacerlo. Obviamente el más reciente y que ha dado éxito es, en verdad hay dos que han dado éxito, luego veremos que hay varios que no. Vamos en orden, vamos a ir primero con Anthony Davis, porque ya que estábamos hablando de los Lakers, y así tengo la transición hecha perfectamente. En su día, pues vale, AD quería irse de los Pelicans, él quería irse a los Lakers, todo el mundo lo sabía, los Lakers han montado el trade, y al final pues los Lakers dan a Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, mi abuela, mi vecina del segundo, y 30.000 picks de draft. O sea, no sé cuántos picks eran, pero era casi todo el futuro de los Lakers. O sea, eran los picks de aquí a 2040. O sea, una barbaridad para AD. ¿Salió bien? Obviamente a corto plazo sí, porque los Lakers ganaron su anillo. Entonces, una vez tienes el anillo, es verdad, no importa lo que hayas dado a cambio, porque el anillo lo tienes. Y la victoria, o sea, la copa la has levantado y la victoria la has conseguido, entonces ha valido la pena, sí. Es verdad, es así. No, por mucho que no me guste, pero es así y lo tengo que admitir. Ahora vemos la situación en la que están los Lakers ahora, sin picks de draft,
con un futuro totalmente hipotecado, con una situación salarial complicada y con un equipo competitivo porque está LeBron y ya está, porque si no está complicado el tema. Pero en fin, la cosa funcionó. Es verdad, Ingram se ha quedado en los Pelicans, luego gracias a Ball consiguen otras cosas, gracias a Hart también otras cosas, en fin. Y el trade este funcionó. Tenemos otro trade del que hemos hablado mucho en su día y que también ha funcionado, es el trade de Jrue Holiday a Milwaukee. No el primero cuando se va a los Pelicans, sino el segundo, que es cuando se va a Milwaukee. Hasta 4 picks han dado los Bucks para recuperar a Holiday. En su día, era mucho 4 picks para Jrue Holiday, se han pasado. Creo que todos estábamos de acuerdo que era mucho. Lo mismo que opinamos ahora mismo por Rudy Gobert, por ejemplo, que 4 picks quizás sea demasiado. Veremos el resultado, que al final, también es verdad que las aspiraciones de cada franquicia son diferentes. Con hacer una final de conferencia o una final NBA, incluso si pierden, los Wolves ganarían, saldrían ganando ese trade. En este caso, en el caso de Holiday, los Bucks consiguen su anillo, con lo cual también les ha salido muy bien la jugada. Por mucho que digamos, los Bucks a día de hoy siguen siendo competitivos y tienen su anillo. Y Giannis ha sido MVP. Y el equipo ha ganado su conferencia. Y ha funcionado. Es verdad, se ha hipotecado parte del futuro. Es verdad que los Bucks no hipotecan todo, luego hacen movimientos muy inteligentes para recuperar algunos picks e intentar por lo menos tener todos los años algún pick interesante, intentan colocarse en primera ronda siempre, con lo cual ha funcionado, lo han hecho de forma inteligente y ha funcionado bastante bien. Perdón. Ahora vamos con otros. Tenemos el trade de James Harden a los Brooklyn Nets. Los Nets dieron todo, los picks que tenían todos, quitando uno que al final también lo vuelven a dar a Filadelfia, pero en fin, dieron todos los picks que tenían para James Harden. Houston ahora mismo está drafteando 2-3 jugadores cada año gracias a los picks de los Nets. Es así. Veremos si al final los jugadores que está drafteando Houston, como acaben siendo, no digo de la altura de Tatum, Brown y compañía, pero como acaben llevando ese equipo de Houston dentro de unos años a ser competitivos, echaremos la vista atrás y diremos, ojo, que estos picks tenían que haber sido de los Nets. Y ya veremos, y ya os digo, como la historia se está repitiendo, no me extrañaría que dentro de 2-3 años Houston esté ahí arriba con un núcleo que ha ido construyendo gracias al draft y gracias en gran parte a los picks de los Nets, pero es otro tema. Y al final, pues los Nets con ese trade dan todos los picks y tal y recuperan a Harden y hemos visto que no funciona. De hecho, en febrero ya se fue a Filadelfia y el proyecto ahí se quedó. Otro trade en el que hubo muchos picks es el trade de Paul George, PG, que esa situación sí que es más parecida a la de KD, porque Paul George sí que seguía teniendo contrato porque claro, es un detalle, pero no es un detalle importante. Anthony Davis, James Harden y Jrue Holiday estaban acabando contrato, les quedaba un año de contrato cuando piden irse y por eso se montan esos fichajes. En el caso de Kevin Durant tiene 4 años de contrato, en el caso de Paul George lo mismo, tenía 3 años más de contrato en Oklahoma. Al final, pues ¿qué consigue Oklahoma en este caso del trade de Paul George a los Clippers? Shai Gilgeous-Alexander, algún otro jugador, no me acuerdo el nombre, y 2000 picks, o sea, digo 2000, exagerando, pero es verdad. El general manager de Oklahoma, Sam Presti, ha estado durante 2 años, bueno, incluso hasta ahora, coleccionando picks de draft, gracias en gran parte a lo que le han dado los Clippers, y a partir de ahí ha empezado a coleccionar picks de draft. Oklahoma es el equipo que más picks tiene en los próximos 5 años. O sea, es el equipo que más veces va a estar en primera ronda en los próximos 5 años. Y veremos también si al final, a ver, Shai Gilgeous-Alexander ha salido muy bien a Oklahoma.
Y veremos ahora con estos picks que poco a poco Oklahoma está construyendo un equipo serio. Veremos Josh Giddey, veremos ahora con el Chet Holmgren, por ejemplo, a ver qué hacen. Pero es otro fichaje que hasta ahora, por mucho que me puedan decir, no ha dado resultados, porque Paul George lleva ya 2-3 años en los 3, creo, si no me equivoco, en los Clippers, y hasta ahora lo máximo que han llevado es una semifinal de conferencia. No creo que se pueda considerar un éxito, teniendo en cuenta que han traído a Kawhi, han traído a Paul George, han hipotecado gran parte de su futuro en cuanto a picks de draft. Por ahora no creo que haya muchos resultados. Y para ir acabando, pues tengo otros 2 fichajes, otros 2 trades también que han dado picks. El de Kawhi, por ejemplo, a Toronto, que son DeRozan y bueno, es verdad que solo son 2 picks en este caso, pero quería mencionarlo porque ese sí que dio resultado positivo. Los Raptors ganaron su anillo, y en verdad a cambio de Kawhi dieron a DeRozan y solo 2 picks, en verdad, que no era mucho, pero esos 2 picks a San Antonio son los que se han convertido en Jakob Poeltl y Keldon Johnson. Es verdad que viéndolo ahora con perspectiva, DeRozan y Keldon Johnson y Jakob Poeltl, por ejemplo, a cambio de Kawhi, que te ha dado un anillo, está muy bien hecho por parte de Masai Ujiri y de los Raptors. Y ya para cerrar el bucle, volvemos al tema Kyrie Irving. Como no, ya os digo, es que el hilo conductor de ese caso de Kevin Durant y de lo que está pasando en los Nets es Kyrie Irving. Es que es el hilo conductor del tema, porque al final, ya os digo, ¿es un poco culpa de él todo? Sí. ¿Es el culpable de haber ido, de haber traído a KD a Brooklyn, de haber elegido Brooklyn en lugar de los Knicks? Sí, y de hecho, ya os digo, tengo un artículo muy bien hecho, de verdad, en el blog sobre esa elección, esa decisión de por qué los Nets y no los Knicks. En fin. Y en su día, pues Kyrie, cuando se va LeBron de Cleveland, la situación se envenena en Cleveland con Kyrie. Él pide el traspaso y al final acaba en Boston a cambio de Isaiah Thomas y 2 picks. Boston da 2 picks, 2 primeras rondas, a cambio de conseguir a Kyrie. Todos sabemos cómo ha ido la cosa entre Boston y Kyrie. La cosa salió fatal, literalmente fatal. Y esos 2 picks, pues ya, a ver, no tengo los nombres, la verdad, de los jugadores que han sido elegidos en estos picks, pero es verdad que los Cavaliers están montando un buen equipo, un buen proyecto, un talento, un equipo joven, y se han aprovechado muy bien también de los trades de Harden, recuperando a Jarrett Allen y tal. Entonces, ya os digo, no me extrañaría, ya para ir cerrando, el que haya un equipo o 2 que se metan de por medio para intentar facilitar ese trade. Lo que no sé es hacia dónde va a ir, es que no lo sé. Yo creo que la cosa va a estar entre Toronto y Nueva York, o quizás Portland. Bueno, la pista Suns ya se ha cerrado, y la pista Miami no me la creo, porque Patraile es un tío con cabeza, lógico, frío, y no va a vender la casa no va a tirar la casa por la ventana porque es que no lo va a hacer. Y nada, así es el tema KD, que tengo apuntada por aquí alguna última cosa. Sí, eso sí que me lo había apuntado. Hay un parecido extraño hasta cierto punto, ¿vale? Entre la situación que vive KD ahora y el trade de Shaquille O'Neal en su día de los Lakers a Miami, a los Heat. A ver, es verdad que Shaq en su día estaba acabando el contrato, estaba en su último año. ¿Y por qué el parecido? ¿Dónde está el parecido? Pues simplemente porque los Lakers al principio, igual que los Nets ahora, no se quieren precipitar y pedían muchísimo. Y querían a Dwayne Wade, por ejemplo, y tal. Y al final, en su día, pues los Lakers, que los Lakers que pedían a Dwayne Wade, pues Miami dijo, no, mira, Dwayne Wade intocable, pero los demás lo que quieras. Y los Lakers han sido
hasta cierto modo, pues inteligentes ya han dicho, vale, pues si Dwayne Wade no, queremos todos los demás. Todos los demás se convirtieron en Kieron Butler, en Lamar Odom, en Brian Grant y además de un pick de draft. Uno, estamos hablando de uno. Para que veáis que eso de dar 3, 4, 5 picks de draft es algo que ha pasado poco. Y cuando pasa en general, os he dado los ejemplos, a veces sale muy bien y a veces sale bastante mal. Y eso sí, en todos los casos, o casi en todos, el futuro a medio plazo en cuanto a picks de draft se ve comprometido. Y nada, y ahí está un poco el parecido. Yo creo que acabará pasando algo parecido. Veremos al final si Utah entra, por ejemplo, de por medio con Donovan Mitchell. Veremos, quizás Toronto no entre directamente, o sea, no se lleve a Durant, pero puede entrar en el trade con Gary Trent Jr., por ejemplo. Atlanta quizás con John Collins podría entrar en el juego. Veremos, hay muchas posibilidades en ese trade, la verdad. Veremos un poco, a ver, nada, para ir cerrando ya, porque me pasa de tiempo. Os recuerdo que estamos hablando de KD, que a ver, que al fin y al cabo es un jugador que ha sido 12 veces All-Star, ha sido Rookie del Año, MVP del All-Star del 2012, MVP en la temporada 13-14, 2 veces MVP en las finales. Quiero decir, es más que nada que estamos hablando de un jugador de una magnitud espectacular. Y aún así, y a pesar de ello, este fichaje es complicado de montar. O sea, no sé si uno se da cuenta, pero por muy grande que es el jugador, al final las franquicias tienen la obligación de mirar su futuro y su bien. Y por muy grande que sea el jugador, por mucho que te pueda aportar, a mí me parece muy bien lo que están haciendo los general managers, la verdad. En no calentarse enseguida, no ir a por el fichaje enseguida, sino jugar con el tiempo. ¿A favor de quién a favor de quién el tiempo, digamos, está yendo? Yo creo que los ganadores van a ser, en lo que está pasando, van a ser los Raptors, que de alguna u otra manera van a sacar provecho de esa situación. Y sinceramente creo que los Nets, como ya os dije al principio del podcast, Sean Marks ha entendido lo que ha pasado, ha cedido mucho a los caprichos de Kyrie, de KD, ha traído a Harden, ha dado picks, ha invertido muchísimo, ha cedido a la presión de James Harden y en su día pues hizo el error de dar el futuro, de dar los picks, y ahora está en una situación de fuerza. Es decir, si hay un traspaso y si me dan algo a cambio que valga la pena, hago el traspaso. Si no, pues nada, en septiembre os quiero aquí en el training camp, os quiero en las instalaciones y a trabajar. Y si luego hay un problema, pues ya veremos. Pero creo que en esto quizás hasta salga ganando. Todo dependerá de la presión que haya dentro del vestuario, porque esas situaciones sabéis que en cualquier momento puede explotar. Y por el otro lado, ya os digo, Masai Ujiri, Toronto, quizás también en Portland, pueden decirle, vale, pues te ofrezco esto, no sé, OG Anunoby y Gary Trent Jr. y un pick, o 2 picks. ¿Lo quieres? Ah, no, es que es muy poco. Pues entonces, nada, pues ya me llamas en septiembre, o en octubre, cuando esté a punto de reventar la situación en los entrenamientos, me llamas. Y ahí quizás sí que saldría perdiendo Brooklyn, porque tendría que traspasar. Veremos, la situación es muy complicada, de verdad, y he intentado cogerla desde un punto de vista muy amplio, explicar un poco todos los más y los menos. Seguramente me dejé algo, porque ya os digo, no he apuntado nada, ha sido un poco así de memoria y de lo que ha ido surgiendo. Muchas gracias a todos por seguirnos de nuevo, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. No lo suelo decir porque se me olvida, pero los que nos escucháis por YouTube, por ejemplo, darle a like, darle a me gusta, suscribiros al canal, que me vendría muy bien. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima, que os preparo un podcast para los que habéis leído el artículo
va sobre el tenis. Muchas gracias a todos.